Desde sacar los huesos para limpiarlos, hasta amarrar a los perros. Estas son las tradiciones más extrañas para celebrar el Día de Muertos en México, mi querido paciente. Dentro de estas actividades existe una, un tanto macabra y siniestra. Quédate para que te enteres. Ahora sí, vamos al lóbulo occipital de este otro contenido. En muchos lugares del mundo, la tradición del Día de Muertos es un acto que llega a causar pavor, y es visto como una falta de respeto de quienes creen que nos burlamos de la muerte, aunque en realidad no es así. Aquí en México existen distintas formas de celebrarlo: los disfraces, las dedicatorias a los vivos en las llamadas calaveritas literarias. No son más que un recordatorio que la muerte siempre está a nuestro lado, y la forma de ironizar con ella es otra forma de perder el miedo a lo inevitable. Entre lo raro, los propios mexicanos a veces nos sorprendemos de las tradiciones más extrañas para celebrar el Día de Muerto, como el recrear al difunto. En Ocotepec, estado de Morelos, existe una tradición en la que los pobladores recrean a la persona fallecida en su altar de muertos, con ropa, huaraches y una calavera de azúcar en representación del cráneo. Se coloca al muerto rodeado de su comida favorita en vida, pero solo es realizado con las personas que fallecieron en el transcurso del año, y cuyos altares son conocidos como ofrendas nuevas. También, el amarrar a los perros y colocar listones a los niños es celebrado en Yucatán, conocido como Hanal Pixán. Y según la tradición maya, los perros deben ser amarrados para que las almas que regresan a la tierra tengan el paso libre, ya que ellos pueden tener una visión más amplia que los humanos jamás podrán tener. A los niños se les coloca un listón de color negro o rojo, el cual es atado en la muñeca para que los espíritus que regresan no se los lleven con ellos. Sacar a los difuntos de sus tumbas. Lo pasado es lo más ligeramente posible que se hace. Vamos a ver esta otra tradición que es un tanto siniestra y macabra, mi querido paciente. El siguiente ritual se lleva a cabo en el municipio de Pomuch, en el estado de Campeche, en el que los familiares del difunto sacan los huesos para limpiarlos y ponerlos en una cesta o un pequeño nicho, rodeados por una servilleta o mantel bordada con figuras de ángeles o animales. Pero este ritual no puede ser realizado a menos que pasen 3 años desde el fallecimiento del familiar. La danza de los huestes. Esta se lleva a cabo en la Sierra Mazateca de Oaxaca, en la que se cree que esta danza es el vínculo entre los vivos y los muertos. Aquí, los hombres se disfrazan con ropas viejas, un sombrero y una máscara de madera, para luego ir a los cementerios y a las casas con música y baile. ¿Qué otra tradición extraña conoces, mi querido paciente? Te leo en los comentarios. Se despide de ti, tu amigo inmortal, el Doctor Cráneo. Como siempre, te dejo mi recomendación. No mires hacia atrás.
Pronto te veré. ¿Has sentido que se te sube el muerto? O también conocido como parálisis del sueño, mi querido paciente. La parálisis del sueño se presenta durante el cambio de etapas del ciclo de sueño. Cuando despiertas súbitamente del sueño mor, o la fase donde se sueña más, tu cerebro está despierto, pero tu cuerpo aún está en modo mor. Y no puedes moverte, causándote una sensación de estar paralizado. Otras preguntas de muchos pacientes es que, ¿qué se siente cuando te da una parálisis del sueño? Se ha descrito la sensación de una presencia, la sensación de ser tocado en alguna parte del cuerpo, la sensación de dificultad para respirar, pensamientos de muerte y sensación de movimiento ilusorio que incluyen sensación de movimientos inexistentes, por ejemplo, caer o flotar. Los sentidos y la conciencia de la persona están intactos, pero se siente como una presión encima o una sensación de ahogo. Puede estar acompañado por alucinaciones y temor intenso. La parálisis del sueño no es algo que se pueda poner en riesgo tu vida, pero puede causar ansiedad. Puede suceder junto con otros trastornos del sueño, como la narcolepsia. Con frecuencia, empieza durante la adolescencia y puede hacerse frecuente durante los 20 y 30 años de edad. No es un riesgo grave. Estas ocurren durante la transición entre dormir y despertarse y consecuentemente caen en una de 3 categorías. Intrusión. Existen sonidos de perillas de puertas abriéndose, pisadas lentas, la sombra de un hombre o sensación de presencia amenazadora en la habitación. Incubo. La persona siente presión en el pecho, dificultad para respirar y una sensación de estar siendo asfixiada, estrangulada o abusada sexualmente por un ser malévolo. La persona cree que morirá. Vestibular. Una sensación de girar, caer, flotar, volar, desplazarse sobre el cuerpo de uno mismo y otro tipo de experiencia extracorporal. La experiencia del parálisis del sueño se ha documentado durante siglos. Las personas de diferentes culturas tienen experiencias similares. En fin, la parálisis del sueño es breve y no es mortal, pero la persona puede recordarlo como inolvidable y escalofriante. ¿Tú qué piensas, mi querido paciente? Por lo pronto, como te recomiendo siempre, no mires hacia atrás. Podría decirse que es uno de los casos más nombrados. Solían cocinar con restos humanos para luego comerlos a manera de sacrificio. Pero quizá la historia más tenebrosa del canibalismo en México se dio dentro del crimen organizado, paciente. ¿Tamales de carne humana? Así es, mi querido paciente. Antes que nada quiero pedirte 1000 disculpas por haberme ausentado, pero tuve que hacer algunas modificaciones en mi contenido y me ocupé de unas cuantas tenebrosas cosas personales.
pero estamos de vuelta y espero te guste mi nuevo performance. Vamos al lóbulo occipital del contenido de hoy, mi querido paciente. Y no escuchaste mal. En este contenido te traigo las más terroríficas historias de canibalismo en México. El canibalismo es uno de los tabús más grandes en la sociedad. Y si bien las culturas prehispánicas de nuestro país lo hacían, aún parecen una práctica muy común hoy en día. La gastronomía mexicana es quizá una de las más laureadas, reconocidas y amadas a nivel mundial por su alta complejidad, mezcla de sabores e incluso su herencia milenaria en preparaciones que siguen acompañando a miles de familias en nuestro país y fuera de él. Sin embargo, también está llena de tabús, como el canibalismo y antojitos como tamales hechos con carne humana. Según antiguos relatos, las culturas prehispánicas como la mexicana solían cocinar con restos humanos. En un verdadero acto de canibalismo se dice que nuestros antepasados cocían los cuerpos sin vida de sus rivales vencidos en guerra, para luego comerlos a manera de sacrificio y acercamiento a sus principales dioses. Y aunque pareciera que estas son prácticas que quedaron en el pasado, en realidad el canibalismo sigue atormentando a la sociedad actual y al parecer continúa como gusto culposo para muchos que disfrutan cocinar con restos humanos en alguno de los platillos más populares, desde tacos o tostadas hasta el alimento que nos trae a la historia de hoy, los tamales. Este podría decirse que es uno de los casos más nombrados, la tamalera de los Portales. En el último tercio del siglo XX, el entonces jefe de la policía del Distrito Federal, Daniel Gutiérrez, estuvo a cargo de la investigación de supuesto canibalismo en la colonia Portales de la capital. Corría el año de 1971, cuando una mujer llamada María Trinidad, tamalera reconocida en la zona, decidió matar a su esposo, tras hartarse de años de abuso, golpes, gritos y alcoholismo. De acuerdo con los reportes oficiales, usó un bat para noquear al hombre a golpes y luego tomó un hacha para destazar el cuerpo parte por parte. Con las manos llenas de sangre y en medio de una escena aterradora, María Trinidad decidió deshacerse de la evidencia de una manera poco usual. Hirvió la cabeza para, supuestamente, hacer tamales posteriormente y salir a venderlos como si nada hubiera pasado, mientras que el resto del cuerpo decidió desecharlo en la basura. Según las autoridades capitalinas, una mujer dedicada a la limpieza doméstica halló los restos de un hombre a unas cuadras de su casa, por lo que dio aviso a la policía y después de la confesión de María Trinidad, fue arrestada y condenada a 40 años de prisión. Sin embargo, nunca se supo a ciencia cierta si vendió aquellos tamales con carne humana. De hecho, hubo un caso que se derivó de esta historia y la representaron en la serie mexicana Mujeres Asesinas. Pero el caso de María Trinidad no es el único, mi querido paciente. Y es que 30 años después se repitió la historia en Michoacán, cuando Carlos Constantino Machuca asesinó a uno de sus mejores amigos tras una fuerte discusión en una noche de borrachera y usó sus restos para cocinar tamales. Según un testigo anónimo, vio cómo Carlos arrastraba el cuerpo de su amigo hasta su casa y algunas horas después un fuerte olor lo hizo llamar a las autoridades bajo la sospecha de que estaba cocinando tamales con sus restos para salir a venderlos por la mañana.
La policía municipal no tardó en llegar al lugar y se toparon con varios kilos de masa, 5 ollas llenas con carne en plena cocción y al menos 2 centenas de tamales preparados. Aunque Carlos negó que los restos de su amigo fueran usados en su preparación, las autoridades lo detuvieron y posteriormente se analizó la comida para intentar descartar lo peor. Sin embargo, los resultados nunca salieron a la luz, mi querido paciente. Pero quizá la historia más tenebrosa del canibalismo en México se dio dentro del crimen organizado, paciente. Heriberto Lacano, alias El Lasca, un antiguo líder de los Zetas, solía ser conocido por tener un gusto peculiar por la carne humana. De acuerdo con el periodista Jesús Lemus Barajas, reconocido por su trabajo de investigación dentro de grupos de crimen organizado, El Lasca disfrutaba comer la carne de sus enemigos a manera de victoria. La preparaba en tostadas, tacos, hasta su favorita, tamales. Según alguno de sus allegados, el líder criminal le pedía a sus víctimas que se bañaran y se rasuraran todo el cuerpo, para luego invitarlos a tomar un trago que los relajase y luego asesinarlos de una manera minuciosa, rápida e indolora. Pues no le gustaba que la carne supiera amarga o estuviera dura por la segregación de adrenalina. Posteriormente, la servía y ponía en la mesa un gran festín para celebrar una victoria más, acompañado de sus más fieles seguidores. Aunque estas historias no han podido ser comprobadas en su totalidad por las autoridades nacionales, el canibalismo sigue siendo uno de los más grandes tabús en México y el mundo. Sin embargo, los rumores de tamales y otros alimentos preparados con carne humana se mantienen en las calles del país. Espero haberte complacido, mi querido paciente, con este contenido. Por lo pronto se despide de ti tu inmortal amigo, el Doctor Cráneo. Y sabes, mi recomendación, como siempre, no mires hacia atrás. Pronto te veré. Fue hallada a 5 metros de profundidad, al fondo de un pozo donde quizás debieron quedar enterradas esas verdades que decidió revelar en televisión. Sobre su cuerpo inerte, tierra, sobre la tierra, piedras, y sobre las piedras, cemento, como para tapar una verdad que ahora sí importaba conocer, como para callar un crimen. El día 7 de julio del 2012, Ruth Talía Saya Sánchez se presenta al programa El Valor de la Verdad. Talía Saya Sánchez, operadora de call center, 19 años. Vive con sus padres en Huachipa, Lima. Le formularon más de 50 preguntas con el polígrafo. 21 preguntas han sido seleccionadas para hoy. Ella, trabajadora de un call center, con tan solo 19 años de edad y que desafortunadamente vendió su vida por tan solo 15,000 soles peruanos, un poco más de $3,000. ¿Tú venderías tu vida por esa cantidad, mi querido paciente? El día 19 de julio, la revista Caretas denunció que el testimonio de Sayas fue prefabricado. En el informe, Brian Romero cuenta que mintió al decir que aún era pareja de Ruth Sayas. A cambio, esperaba recibir un puesto de trabajo, según la revista. Beto Ortiz, el conductor de dicho programa, respondería 2 días después. El día 11 de septiembre
Familiares de Ruth reportan su desaparición. Semanas antes, ella había denunciado a Romero por entrar violentamente a su casa para robarse una laptop, un celular y unos 1,000 soles. La denuncia fue retirada por temor a represalias. El día 15 de septiembre del 2012, el padre de Zayas denuncia que su hija está desaparecida y dice que, según le habían contado, Romero la habría llamado ese día. El día 19 de septiembre del mismo año, la hermana de Zayas, Eva, comenta que la familia de la desaparecida sospecha de Romero. 3 días después, Brian acudió poco antes de las 3 de la tarde a la oficina de personas desaparecidas de la DIRINCRI en la Avenida España. La policía, así como la familia, sospechaba que estaba involucrado en la desaparición de Ruth. Durante su declaración, entró en contradicciones y, ante la presión del interrogatorio, terminó confesando: la he asesinado, exclamó. A las 6 de la tarde, la policía trasladó a Romero hasta un terreno baldío en Jicamarca, al lugar exacto donde habría enterrado el cuerpo de su víctima. El cuerpo fue desenterrado y a las 9 de la noche fue reconocido por su padre, Leoncio Zayas Antezana. Desde ese momento quedaba claro para la policía que el homicida había actuado con apoyo de terceras personas. Ya tenían datos de la participación del tío de Brian, Redy Leiva Carreón, y de un adolescente de 14 años de edad, que los habría ayudado a trasladar el cadáver hasta el lugar. El día 24 de septiembre del 2012, Redy Leiva Carreón había sido intervenido por la policía. 3.3, adelante 24. Había detectado que sobrino y tío se habían comunicado por celular varias veces la noche del 11 y la madrugada del 12 desde el terreno donde Ruth Zayas fue enterrada. 4 días después ordenarían la prisión preventiva de ambos. El día 25 de septiembre, el adolescente de 14 años involucrado en el asesinato ratificó a la policía que fue contratado por Brian Romero para avisarle sobre la llegada de la joven al barrio en el que vivían. El menor también contó que fue testigo de cómo los asesinos de Zayas sacaban el cuerpo de la víctima desde la casa de Mary Leiva, madre de Romero, ubicada en Huacachipa. A cambio, habrían recibido tan solo .50 soles y un mísero celular. El día 26 de septiembre, en la reconstrucción de los hechos, Brian Romero volvió a Huacachipa para contar a la policía cómo se deshizo de las vestimentas y los documentos de su víctima la madrugada del 12 de septiembre. Tras asesinar a la joven en casa de su madre, Mary Leiva Carreón trasladó el cuerpo a una habitación en la avenida Carapongo. Ahí estuvo varias horas antes de tomar un mototaxi y, con la ayuda de su tío, enterrar el cadáver en Jicamarca. El 1 de octubre, Brian Romero y Redy fueron trasladados al penal Piedras Gordas en Ancón. Los padres de la víctima los esperaron fuera de la carceleta del Poder Judicial para exigir justicia. Queremos ver con nuestros propios ojos que esos asesinos son llevados a la cárcel, dijo la madre. El día 2 de octubre del 2012,
El Ministerio Público pidió cadena perpetua contra todos los procesados por el crimen. El 14 de octubre, por primera vez durante el proceso, la defensa de Brian Romero pidió formalmente al Poder Judicial que el asesino sea procesado por el delito de homicidio por emoción violenta. Esto reduciría su penal efectiva de cárcel. Fiscalía lo denunció por robo agravado, secuestro, violación sexual y homicidio. También negaron la participación de Reddy Leiva en el homicidio. El 21 de enero del 2013, Beto Ortiz acudió a la penal de Lurigancho, donde se llevaron a cabo las audiencias del caso, y aseguró que Reddy Leiva y Brian Romero lo visitaron días después de la emisión del programa para exigir dinero por aparecer en El Valor de la Verdad. El día 4 de febrero, Brian Romero y su tío regresaron a Huachipa para una segunda reconstrucción de los hechos. El homicida aseguró que actuó solo y que su tío no tuvo nada que ver con el crimen. No es así hasta el día 20 de febrero, cuando el Poder Judicial escuchó los alegatos finales de ambas partes. Determinó que la sentencia será leída el jueves 27 de febrero. Ese día, 27 de febrero, el colegiado B de la Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel condenó a cadena perpetua a Brian Romero Leiva y a Reddy Leiva Carrión, al considerarlos culpables del delito de robo agravado seguido de muerte. Deberán pagar como reparación civil 700,000 soles a favor de los herederos de su víctima. Ambos sentenciados impusieron recurso de nulidad, o sea, la invalidación del juicio oral o la sentencia definitiva. Querido paciente, esto solo es para recordarte que no todo lo que brilla es oro, y la fama no es éxito. Hay personas a las que no les importas con tal de sacar el mejor beneficio para ellos, aunque el precio sea la muerte. Agradezco hayas llegado hasta aquí, mi querido paciente, y como siempre, ya sabes mi recomendación: no mires hacia atrás. Un raro fenómeno se desató en Veracruz. Pareciera que estamos viendo una película con muchos efectos especiales, ¿o no? ¿Tú qué opinas? Este usuario, mientras aprovechaba el autolavado, echó un vistazo a la cámara interior de su auto para ver si todo estaba bien con su bebé. Lo que no esperaba era captar algo terrorífico justo tras de su hijo. Siempre es memorable recordar esos bellos momentos en un cumpleaños rodeado de toda tu familia, y justo apagar las velas es lo que más esperamos. Pero en esta ocasión a esta dama se le adelantó alguien o algo. Este trabajador del hospital estaba en su rutina cuando de repente empezó a escuchar ruidos
que provenían del interior de uno de los pasillos, a lo que fue a investigar. No sabes lo que se encontró. Es para correr y salir huyendo del lugar. Se está moviendo, la camilla, güey. Hola. Se movió la camilla. Sabemos que cuando vas a una exploración urbana, lo que te puedes hallar es prácticamente un misterio. En esta ocasión, a este chico sí que se le vinieron los miedos hasta la garganta. Mira lo que pasó cuando justo estaba reportando que gente había salido de ese lugar porque los asustaban. Ver, un poquito, de todo lo que está ocurriendo en esta casa. Yo no creo, pero bueno, esta es la casa. Es muy, muy interesante. Y mejor me voy saliendo ya de la casa. Esta persona estaba en la tranquilidad del WC cuando empezó a escuchar unos extraños ruidos, por lo que con celular en mano decidió empezar a grabar. Y fíjate, la sorpresita que se llevó. Ahora sí que si no hacía del baño, con esto hasta en los pantalones se hizo. No hay nada mejor que estar disfrutando en la tranquilidad de tu casa una buena serie o una buena película, ya sea acompañado o acompañada de una persona o de tu mascota. Te dispones a disfrutar de algo bien sabroso cuando de repente... Recuerda suscribirte, comentar, compartir y decirle a tus contactos que vengan con Doctor Cráneo. Y ya sabes, mi paciente, no mires hacia atrás.